Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal, el lugar donde traemos las noticias más frescas sobre el mundo de los famosos, especialmente las estrellas turcas. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros nuevos vídeos. Si ya eres parte de nuestra familia, te agradecemos enormemente por tu apoyo constante. Y por supuesto, si te gustan este tipo de noticias, no olvides dejar un me gusta y compartir este video con tus amigos, porque hoy tenemos una historia que no dejará indiferente a nadie. Como sabéis, en este canal nos especializamos en cubrir la vida de los famosos, pero hay ocasiones en las que las noticias no son tan divertidas ni tan alegres. Hoy estamos hablando de un tema muy serio, que ha conmocionado al mundo del espectáculo en Turquía y, por supuesto, también ha captado la atención internacional. Se trata de un grave caso de acoso telefónico que involucra a la talentosa actriz turca Elçin Sangu, quien se ha visto envuelta en una pesadilla personal y pública tras recibir amenazas y mensajes perturbadores a través de su teléfono móvil. Y lo que parecía un simple incidente de acoso ha tomado una dimensión aún mayor, ya que las investigaciones han revelado que el acosador sería nada menos que su exnovio, Yunus Özdiken. La historia comenzó hace unos días, cuando Elçin Sangu compartió con sus seguidores en las redes sociales que había estado recibiendo una serie de mensajes amenazantes y llamadas nocturnas de un número desconocido. Los mensajes contenían amenazas explícitas, lo que la preocupó profundamente a ella y a su familia. Al principio, la actriz intentó mantener la calma, pero las constantes perturbaciones afectaron su paz y tranquilidad, lo que la llevó a tomar una decisión importante, acudir a la policía para denunciar el acoso. La valiente actriz no dudó en hacer pública la situación para advertir a otras personas sobre el peligro de los acosadores y cómo este tipo de comportamientos pueden afectar profundamente la vida de una persona. En su denuncia ante las autoridades, Elçin Sangu explicó que los mensajes eran tan perturbadores que no solo le causaban miedo a ella, sino que también afectaban a su familia y seres queridos. En estos momentos difíciles, el apoyo de su esposo, el actor Bahar Arduç, fue crucial. El esposo de Elçin, quien es muy querido por sus seguidores, se mostró firme y decidido a defender a su esposa. Bahar utilizó sus redes sociales para expresar su rabia y frustración, exigiendo justicia y dejando claro que no iba a permitir que nadie pusiera en peligro a su familia. Un mensaje lleno de amor y protección que resonó fuertemente entre los fans, quienes inmediatamente mostraron su apoyo a la pareja. Pero lo que parecía ser un simple caso de acoso telefónico empezó a tornarse más complejo cuando las investigaciones policiales revelaron detalles sorprendentes. Según los informes, el acosador no era un desconocido, como inicialmente se pensó, sino que se trataba de alguien del pasado de Elçin Sangu, su exnovio, Yunus Özdiken. La noticia dejó a todos boquiabiertos. La relación de Elçin y Yunus había sido un tema de conversación durante un tiempo, pero su separación había sido bastante discreta. No había mucho ruido en torno a esa ruptura, lo que hizo que muchos pensaran que su historia había quedado en el olvido. Sin embargo, hoy descubrimos que, al parecer, no fue así. Los investigadores descubrieron que el acosador utilizaba una línea telefónica registrada a nombre de una identidad falsa, lo que dificultó aún más la tarea de identificarlo al principio. Sin embargo, gracias a un minucioso trabajo de investigación técnica, los equipos de ciberdelincuencia pudieron rastrear el número utilizado por el acosador. Esto permitió que las autoridades lograran hacer una conexión entre los mensajes y Yunus Özdiken, quien fue citado a declarar ante la policía. Durante su interrogatorio, Yunus negó todas las acusaciones, asegurando que no había tenido contacto con Elçin desde su ruptura, pero los datos técnicos demostraron lo contrario. Elçin Sangu, en su testimonio ante la policía, reveló que los mensajes contenían detalles tan personales y específicos que solo alguien cercano a ella podría haberlo sabido. Esta fue una de las principales pruebas que permitió a los investigadores vincular a Yunus con el acoso. El acosador no solo la había contactado, sino que también parecía estar al tanto de su vida privada de una manera alarmante.
El hecho de que su exnovio estuviera involucrado en este incidente ha dejado a muchos desconcertados, ya que hasta ese momento nadie sospechaba que la relación de ambos pudiera haber quedado tan mal. Después de que las autoridades citaran a Yunus para su declaración, las tensiones aumentaron. En sus primeras declaraciones, Yunus negó cualquier vínculo con los mensajes y las llamadas, alegando que había roto toda relación con él sin hace años. Sin embargo, los datos obtenidos de la investigación técnica, como el uso de su número de teléfono, contradecían sus palabras. En este punto, la situación comenzó a tomar un giro inesperado y muchos se preguntaron qué había sucedido realmente entre Elsin y Yunus en el pasado. Bar Arduk, el esposo de Elsin, no se quedó de brazos cruzados. En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Bar expresó su apoyo incondicional a su esposa y dejó claro que este tipo de situaciones no serían toleradas. En sus palabras, destacó que haría todo lo posible para que el acosador enfrentara las consecuencias de sus actos. Quien intente hacerle daño a mi familia, se encontrará con mi cara, afirmó Bar, generando un fuerte eco entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a compartir sus palabras y a demostrar su solidaridad con la pareja. A raíz de la revelación de que el acosador era Yunus Özdiken, las reacciones en el mundo de la farándula no se hicieron esperar. Muchos amigos y colegas de Elsin, incluidos nombres muy conocidos de la televisión turca, se unieron para mostrar su apoyo. La actriz Demet Özdemir, que también es una de las estrellas más queridas de Turquía, publicó en sus redes sociales: "Lamento profundamente lo que le está sucediendo a Elsin. Espero que se haga justicia lo más rápido posible". Por su parte, el actor Can Yaman también compartió un mensaje de solidaridad: "Este tipo de situaciones son tristes y preocupantes. Es nuestro deber apoyar a Elsin y Bar en todo momento". Las redes sociales, como era de esperar, se llenaron de comentarios de fans que expresaron su preocupación por Elsin Sangu y su familia. El hashtag #ElinanBariandey se convirtió en tendencia en cuestión de horas, y miles de personas comenzaron a compartir sus opiniones y a mostrar su apoyo a la actriz y su esposo. Los que molestan a una pareja tan querida como Elsin y Bar deberían enfrentar las consecuencias más severas, comentaron muchos seguidores, exigiendo que se haga justicia. Lo que está sucediendo ahora es que la policía continúa con las investigaciones para determinar si Yunus Özdiken será procesado por este acto de acoso. Los fans de Elsin Sangu y Bar Arduk esperan que pronto se haga justicia y que este doloroso capítulo termine de la mejor manera posible para ellos. Sin embargo, la revelación sobre Yunus ha dejado una gran incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió en su relación, y todos estamos esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días. En fin, queridos seguidores, esta es la noticia que queríamos compartir con vosotros hoy. Un caso que demuestra lo peligrosos que pueden ser los acosadores y cómo este tipo de situaciones pueden afectar a las personas más allá de lo que imaginamos. Desde aquí, seguiremos de cerca el desarrollo de este caso y compartiremos con vosotros las últimas actualizaciones. Mientras tanto, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Gracias por estar siempre con nosotros y hasta el próximo video.